Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana hemos llegado a la lección número 5 del tercer trimestre de este año. Y esta lección es una lección que nos confronta con la realidad si estamos o no estamos dando el Evangelio completo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la introducción de esta lección comprendimos lo que era el Evangelio completo. ¿Será que hay un Evangelio que está incompleto? ¿Será que hay un Evangelio que está mutilado o que le hace falta algo? Usted esta semana va a comprender qué es lo que estoy diciendo. Realmente en esta lección vamos a aprender paso a paso cómo Jesucristo cumplía con todos los requerimientos para predicar el Evangelio completo. Y usted se va a dar cuenta de qué es lo que estoy hablando durante la lección de toda esta semana. De tal manera que esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas impactantes que van a transformar nuestra manera de ver las cosas. ¿Para qué? Para que las cosas cambien. Como por ejemplo, vamos a descubrir cuál fue la declaración de misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y al estudiar esta semana, usted también va a saber cómo y cómo saber si usted y yo realmente conocemos a Dios. ¿Será que hay alguna evidencia para saber si nosotros conocemos a Dios? Usted va a estar descubriéndolo esta semana porque vamos a estudiar paso a paso toda la lección como siempre lo hemos hecho. De tal manera que al estudiar esta lección usted también va a aprender cuál es la receta completa. Oiga bien, la receta completa del Evangelio. Así es que vaya preparándose porque esta semana usted y yo vamos a recibir una gran bendición. De tal manera que esta lección llamada Jesús llega a la comunidad promete ser de gran bendición. Tanto así que al estudiar usted va a conocer qué hay que hacer para tener una cosecha abundante. ¿Quiere usted tener abundante cosecha? Esta semana usted va a saber cómo recoger muchos frutos. Así es que vaya preparándose porque usted va a disfrutar de toda esta lección. Y al decir disfrutar, usted va a disfrutar de este tema con el cual vamos a cerrar. Cómo alcanzar a las almas, que es el propósito, la misión y la razón del Evangelio. De tal manera que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo de memoria de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 4, el verso número 23. El testimonio bíblico dice así: pero antes de leer, estudiar o repasar la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, incline tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti. Nos acercamos confiadamente, Señor, porque aunque somos pecadores, creemos y confiamos en los méritos santos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por la fe aceptamos su sangre para que nos limpie, nos lave, nos purifique de toda maldad y de todo pecado. Y que por medio de su Santo Espíritu, tú vengas, Señor, a enseñarnos a ser nuestro guía, nuestro maestro,
para mostrarnos las verdades del reino de los cielos. En tus manos nos entregamos, te rogamos que nos bendigas, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo se encuentra, como ya dije, Mateo capítulo 4, versículo número 23. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta narración, como ya dije, se encuentra en el libro de Mateo, donde presenta a Jesucristo que él recorrió. Lo que quiere decir que recorrió es que anduvo de lugar en lugar, de pueblo en pueblo, de iglesia en iglesia. ¿Para qué? Para que estando allí, no solamente en Galilea, sino en toda la sinagoga de ellos, él iba predicando el evangelio. Esto es muy importante. Lo que usted y yo tenemos que predicar, igual que Cristo, es el evangelio. ¿Por qué el evangelio? Porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Hay muchos otros mensajes por allí, pero el mensaje de salvación es el evangelio del reino, el evangelio del reino de los cielos, el evangelio de la salvación. Sigo leyendo. Y dice que iba por ahí sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta narración se da un tiempo después de que Jesucristo fue bautizado. Después de que fue bautizado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo mentiroso. Allí en el desierto, Cristo sale victorioso, regresa a la ciudad, y entonces ahora que regresa empieza a llamar a sus discípulos. A uno, a otro, recoge todos sus discípulos, y ahora que ya tiene un equipo, oiga bien, él es el pastor de las ovejas, Cristo. Él llama a las ovejas, su equipo, sus 12 discípulos, y ahora que los llama, ahora empieza a hacer el recorrido cumpliendo la misión de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, sanando, predicando el evangelio de la salvación. De tal manera que este es el panorama con el cual iniciamos esta lección. La lección de esta semana, como ya dije, se llama Jesús llega a la comunidad. La pregunta es, ¿tenemos nosotros que mezclarnos con el mundo? ¿Tenemos que ir nosotros a estar allí en el mundo de alguna manera interactuando con ellos? ¿Sabe usted que allí en el mundo se encuentran tantos problemas, tantos conflictos, que usted, aunque no parezca, tiene la solución? Porque Cristo es la solución para todo. Ahora entonces, allá hay problemas, ¿tenemos nosotros que mezclarnos con ellos? Usted tiene la respuesta. ¿Sabe qué? Cristo nos llamó para ayudar y para bendecir a aquellos que están en tinieblas. De tal manera que nosotros tenemos que involucrarnos socialmente con estas personas, con estos seres humanos, que al igual que usted y que yo, un día estuvimos allá en el mundo, en tinieblas, en pecado, en oscuridad, y alguien trajo la luz. Así usted y yo tenemos que relacionarnos socialmente. Pero entonces esto podría parecer que nos tenemos que mezclar con la política. Mucho cuidado con lo que estoy hablando, porque aparentemente los políticos quieren hacer algo de bien para la gente. Entonces, aunque no parezca, usted y yo tenemos la solución. Tenemos que ir y buscar y salvar lo que se había perdido o lo que está perdido. De tal manera que usted y yo no tenemos que llevar una bandera política. Nuestra bandera es la bandera ensangrentada del Hijo de Dios. Ese es el mensaje de salvación. Cristo perdona, salva y da vida eterna. En la lección de esta semana nos menciona un relato bien interesante de una persona llamada Robert L. Stevenson. Robert Stevenson fue el autor de La Isla del Tesoro. Cuando este era un muchacho pequeñito, se creía que este hombre tenía una enfermedad que le afectó tanto que no podía ir a la escuela. Y como no podía ir a la escuela, entonces sus padres contrataron a un maestro y a una nodriza para que cuidaran de él y lo educaran. En alguna ocasión, este hombre llamado Robert Stevenson estaba en la ventana viendo algo por allí. La nodriza le dijo: hey muchacho, vente para adentro, vente a acostar. Y Robertson le contestó: no, venga usted y mire lo que estoy viendo. Entonces él le dijo a la nodriza: ¿sabe lo que estoy viendo? Estoy viendo por la ventana. Y desde la ventana él estaba viendo a un farolero. Un farolero era lo que hace mucho tiempo atrás iban de esquina en esquina encendiendo las lámparas que ponían en las esquinas.
Entonces Robert estaba viendo a un farolero y le dice, mira ese hombre, dice, él está aquí, dice, la nodriza se acercó a la ventana, ahí abajo en la calle había un farolero que encendía las luces en la calle. Mire, le dijo Robert, un hombre que está haciendo agujeros en la oscuridad. Él creía que al mirar la luz quedaba un agujero en medio de la oscuridad. La pregunta es, ¿nosotros realmente hemos aprendido esta lección? ¿Hemos aprendido lo que dice el Antiguo Testamento acerca de ayudar a los necesitados, a llevar la luz a aquellos que están en tiniebla? Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos reflejar la luz? Reflejar el carácter de benevolente, santo y misericordioso de Jesús. El carácter verdadero de la luz verdadera. De tal manera que tú y yo hemos sido llamados para un ministerio, a cumplir una misión. La pregunta es, ¿por medio de qué o de quién podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cumplir esta misión? La lección lo responde, dice, por medio de Él, o sea Jesús, podemos hacer agujeros en la oscuridad, de tal manera que nosotros lleguemos a la comunidad para ser de bendición. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos cuál es la declaración de misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiando en la sección del día domingo, usted se da cuenta de algo realmente impresionante. Cuando Jesús llega a la comunidad, Él se presenta de manera clara y transparente con lo que hemos mencionado, que es una declaración de misión. En otras palabras, la vida de Cristo en esta vida, en esta existencia, tenía un propósito, tenía un blanco, tenía una meta. Recuerde que el plan de salvación que se había diseñado desde antes de la fundación del mundo, Él vendría a cumplirlo. Y entonces en este día nos dice claramente cuál fue la misión de Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo número 18, nos dice que Jesús vino a Nazaret, donde Él se había criado, y que al llegar a la sinagoga, a Él se le dio el libro del profeta Isaías para leerlo. Recuerde que en aquel entonces la Biblia no es como esa hoy. A Él se le dio el rollo, en otras palabras, se le dio la Biblia en un rollo, en un pergamino, y entonces Él agarró ese rollo, lo desenrolló y comenzó a leer. De manera bien interesante y coincidente, Él lee lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 18 y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga bien, Jesucristo aquí está diciendo de manera directa: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hablar de Jesucristo como el ungido significa decir el elegido, significa decir el Mesías príncipe, aquel que descendería del linaje de David. Significa decir que Él era el Cristo, el ungido. Significaría decir el elegido de Dios para dar libertad a su pueblo, que es lo que, el pueblo de Israel estaba esperando. Pero entonces Jesucristo sigue leyendo y dice: me ha enviado el Señor para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando aquí la Biblia está diciendo que Cristo leyó este pasaje y estaba diciendo él que él había venido para predicar el año agradable del Señor, Él está leyendo, como dijimos, el libro de Isaías en el capítulo 61. Escuche lo que dice Isaías: el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Pero miren lo que pasa, algo interesante. Si la Biblia de aquel entonces, que eran los pergaminos, hubieran estado escritos como está hoy la Biblia, entonces Cristo se saltó técnicamente el versículo 2 y pasó al versículo 3. Dice a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantilla de Jehová, para gloria suya. Ahora, la parte que Jesucristo se saltó fue la última parte del versículo 2. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza, ahí está la parte, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Porque el joven Jesús, el rabí de Galilea, había alcanzado popularidad allí en Nazaret. Dice que había llegado a ser muy popular. Cuando él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eran vacíos en sus sermones. Eran bien, podemos decirle, sin contenido el mensaje de ellos. Ahora, Jesucristo está diciendo, he venido para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. El año del jubileo está asociado a esto, el año en que serían liberados los presos, liberados los que estaban endeudados, eran puestos en libertad los esclavos, devolvían las tierras, se perdonaban las deudas, en fin. Jesús lee un pasaje mesiánico de la Escritura y asegura a sus oyentes que hoy, dijo Cristo, se cumplió esta Escritura delante de vosotros. Y dice que él dejó de leer y se fue a sentar y los ojos de todos estaban fijos en él. Y se sintieron tan airados, tan enojados, que lo sacaron a empujones y lo quisieron tirar a un despeñadero. Si usted lee toda la Escritura se va a dar cuenta de eso. Pero ¿sabe qué es lo que estaba diciendo Cristo? Cristo fue sabio. Su mensaje no era el mensaje que ellos entendían. Ellos tenían tergiversado, tenían pervertido el verdadero mensaje del Mesías. Dice aquí en la parte de abajo, tal vez Jesús se detuvo antes de la frase el día de venganza del Dios nuestro. Él no quería que su ministerio estuviera asociado con el concepto corriente de que el Mesías vendría para dirigir los ejércitos que vencerían a los opresores de Israel, o sea, mezclarse con la política y la religión. Cristo no quiso esto. En cambio, Jesús se concentró en lo que haría por los necesitados sin importar la situación política de su tiempo. O sea, a usted Dios no le ha llamado a estar en política. A usted Dios no le ha llamado a hacer proselitismo político. Usted es un misionero del reino de los cielos. Usted es un embajador del Señor Dios de los ejércitos del reino celestial. De tal manera que aquí podemos ver de manera claramente, Cristo declaró en su misión, su declaración de misión fue, he venido a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor, a dar libertad a los cautivos. Ese era el mensaje de Jesucristo. Su mensaje era un mensaje de perdón, salvación y vida eterna. Pero estos a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No entendieron la declaración de misión de Jesús. Dijo, este es el Mesías. Sabemos que ni sabemos quién es su padre. Dicen que María con un soldado romano como que pasó algo allí. Y José no es ni su padre. O sea, el Mesías. Sí, el ungido de Jehová vino a declarar su misión, a dar libertad a los cautivos. Su mensaje era un mensaje de salvación. No era un mensaje ni político ni militar. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes y descubramos cómo saber si tú y yo conocemos o no conocemos a Dios. Muy bien. Estamos en la sección del día lunes, donde nos encontramos con la gran pregunta, ¿cómo saber que nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo entender que realmente Dios en la persona de Jesucristo está en nuestro corazón? Esta lección en este día responde esa pregunta. Y el tema es, ama a tu prójimo. Resulta que estas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentran en Lucas capítulo 10 versículo 27, en realidad tiene un mensaje poderoso para nosotros en este pasaje. ¿Cómo saber que nosotros realmente conocemos a Dios? Esa es la pregunta que nos ocupa. Bueno, aquí dice claramente con respecto al tema de ayudar a los necesitados. Aquí dice Lucas capítulo 10 versículo 25, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar, maestro, quería probar a Cristo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oiga la pregunta que hace este rabino, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Este estaba confiando en las obras, estaba pensando que haciendo cosas heredaría la vida eterna. ¿Es así realmente el Evangelio?
o hay que creer, confiar y actuar por la fe, no solamente diciendo voy a hacer esto para ser salvo. Versículo 26, y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le preguntó Cristo. Entonces él empieza a decir estas palabras que acabamos de leer: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces este sabio de la ley dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Cristo empieza, al ver que él quiere justificarse, empieza a narrar la parábola famosa del buen samaritano. Oiga bien, la parábola del buen samaritano surge como respuesta a la pregunta de este intérprete de la ley. El experto de la ley dice, comprendió, cuando Cristo le explicó, le mostró con una parábola, dice que él comprendió que todos los mandamientos giran alrededor de amar a Dios con todo. O sea, usted va a amar a Dios con todo. Y sigue diciendo, con todo lo que tiene, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él preguntó, bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Cristo contó la parábola, versículo 31, dice, aconteció que descendió un sacerdote, después que cae aquel pobre samaritano en manos de los ladrones, lo golpean. Recuerde que el ladrón es el diablo, el que golpea a los hijos de Dios es el diablo. Aquí este fue golpeado, fue maltratado, fue estrujado, quedó allí todo herido. Y entonces pasa, dice, aconteció que un sacerdote pasó por aquel camino. ¿Quién pasó por allí? Un sacerdote. Me encanta lo que sigue diciendo, versículo 32. Asimismo, un levita también pasó por allí. Los levitas eran aquellos que estaban a cargo en el templo. Pasó el sacerdote y pasó un levita. Y dice que viéndolo, pasaron de largo. Ya, tuvieron temor o de ser asaltados, o estaban muy ocupados en la religión, muy ocupado en el templo el levita, muy ocupado en el templo el sacerdote, que no ayudó a su prójimo. Qué tremendo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Aquí está la palabra clave. Misericordia. ¿Se acuerdan la lección de la semana pasada? Misericordia quiero. Misericordia quiero. Este samaritano fue movido a misericordia. El tema del intérprete de la ley era, en el tiempo de Cristo, el pensamiento generalizado era que había que favorecer a los propios como prójimos y relegar a todos los demás como extranjeros. Este experto en la ley buscó que Jesús clarificara el tema. Pero Jesús, que es sabio, que entiende lo que hay en la mente del ser humano, en su sabiduría, tiempo después, por medio de podemos decir, el discípulo amado, dijo estas poderosas palabras. ¿Cómo saber si tú y yo realmente conocemos a Dios? Dice así, Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo? El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo conocemos que nosotros amamos a Dios? Porque amamos a nuestros hermanos. Hermanos, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! O sea, ¿cómo sabemos que nosotros conocemos a Dios? Porque amamos a nuestros hermanos, permanecemos en Cristo. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente. Versículo 14, bien enfático, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. De tal manera que aquí vemos la experiencia de aquel sabio de la ley. Cristo le presenta la parábola, un sacerdote pasa un levita, pero un samaritano. Y este dice, bueno, ¿y quién es entonces el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Oiga bien, nosotros hemos dicho siempre que, bueno,
el buen samaritano, o sea, el buen samaritano, pero yo soy el prójimo, yo soy el prójimo de aquel que está en necesidad, yo soy el prójimo de aquel que está en problema, que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está en vicio, que está en pecado. Yo soy el prójimo. No es quien es mi prójimo, yo soy el prójimo de aquel que esté necesitado. De tal manera que a Jesús aquí clarificó: si usted ama a su hermano, usted está en luz. Si no ama a su hermano, ni a aquel que está en necesidad, usted está en tinieblas. De tal manera que Jesús revela una perspectiva totalmente distinta. Nuestro prójimo es cualquiera que encontremos con necesidades. Ser un prójimo es atender las necesidades de un prójimo. De tal manera, entonces, yo soy prójimo de aquel que está en necesidad. Era una manera conveniente de usar la religión como una excusa para no tener que morir al yo, a fin de ayudar a alguien que muy probablemente nunca podría devolver el servicio. Eso le pasó al sacerdote, eso le pasó al levita. Dice aquí que Dios reconoce en todo ser humano un alma para la salvación. Él no distingue raza, religión, cultura, política o deporte. No le interesa esas cosas. A él le interesa solamente el ser humano. Dios reconoce, dice, Dios no reconoce ninguna distinción por causa de nacionalidad, la raza o la casa. Dice, o la casta. Es Él el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son la familia de Dios por creación o por redención. De tal manera que Cristo vino a separar, a romper el muro de separación. De todos los pueblos hizo un solo pueblo. De todas las naciones hizo una sola nación. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay pobre, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos uno somos en Cristo. ¿Por qué? Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquier, dice aquí la lección. Entonces, la misión es amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo aquel que está en necesidad. Y tú y yo somos su prójimo. Y en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Avancemos con esta lección. Descubramos qué nos enseña la lección del día martes con el tema que es el Evangelio completo. ¿Cuál es la receta para tener el Evangelio completo? Veamos qué nos dice la lección. La sección del día martes, y en este día nos encontramos con lo que es el Evangelio completo. Tal vez usted recordará que al principio de la lección, en la introducción, la lección menciona lo que es el Evangelio completo. Eso es lo que estamos estudiando durante este trimestre. Y el Evangelio completo significa o consiste en predicar las buenas nuevas de salvación, pero también amar al prójimo, servirle al prójimo, ayudar al prójimo, darle con el Evangelio la bendición de darle alimento, techo, ropa, todo aquello que el ser humano necesita. Además del Evangelio, todo aquello que es podemos decir, de manera material o espiritualmente. Eso es el Evangelio completo. Predicar con el precepto, con el concepto, pero también con el ejemplo. En este día la lección nos manda al libro de Mateo en el capítulo 5, el versículo número 13. Recuerde que aquí este es el discurso inaugural de la plataforma, podemos decir, de lanzamiento para que Cristo se dé a conocer públicamente su ministerio de alguna manera, aparte del bautismo y aparte de lo que vimos en Lucas 4. Dice así el versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, oiga bien, que la sal se desvanece. Dice, ¿con qué será salada? O sea, la sal, si la sal se desvanece, ¿qué va a salar a la sal? No hay nada que la pueda salar. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si la sal se desvanece, nada la puede salar, ya no sirve para nada. Por lo tanto, pierde su sabor, ya no sirve para nada. Recuerde que la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una profecía. Por multiplicarse la maldad, el amor se enfriará. ¿Y qué significa enfriarse? Enfriar significa quedar frío, congelado, ya ahí muerto, frío. Pero ¿sabe qué hace la sal? En algunos lugares en los Estados Unidos, donde cae la nieve,
se echa sal y la sal lo que hace es derretir toda esa nieve congelada, todo eso frío. La sal lo derrite, porque lo que hace la sal es, bueno, hace una reacción química que no les puedo explicar porque no soy químico, pero lo que hace es descongelar todo eso que está congelado. Jesús llama a sus seguidores a hacer la sal. La iglesia es el salero que contiene la sal de la tierra, con quienes debemos mezclarnos nosotros esta sal, con esa sal, dice, solamente con nosotros mismos o con ingredientes diferentes de nosotros, en otras palabras, para que la receta sea completa, como dice en esta de la lección. Una receta, imagínese usted que va a hacer una receta, un pastel. El pastel tiene, ¿verdad?, la harina, algunos le ponen huevo, le ponen, qué sé yo, la levadura, le ponen azúcar y le ponen sal también. Pero imagínese que a esa receta, a ese pastel, usted le echa solo sal, pura sal, pura sal. ¿Cómo queda eso? Ya no es un pastel. Pero póngase a imaginar que le echa la mantequilla, la crema, la harina, el huevo y todo, pero todos los ingredientes, pero no le pone sal. Ya ese pastel ya no va a servir tampoco. Entonces, la receta completa es el evangelio a viva voz, pero también servirle al prójimo. La receta puede ser sabrosa solamente con todos los ingredientes, y la sal es parte de la receta. La sal está mezclada con ingredientes distintos que ella misma, y como tal transforma el pan, dice, insípido en delicioso, de tal manera que la sal es algo, un ingrediente de buen bien o de mucho bien, mezclado o al mezclarse con los elementos de diferentes de misma. Lo mismo es cierto con los cristianos, pero no ocurrirá si nos mantenemos en el salero, o sea, dentro de la iglesia. Solo en la iglesia, y no salimos a compartir las buenas nuevas de salvación. Por eso Cristo dijo, vosotros sois la sal, y hay que salir a darle sabor a este mundo que está prácticamente sin sabor. Dice, si no hay más que una profesión de piedad, sin el amor de Cristo no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo. En otras palabras, de esta manera la sal pierde su sabor, no ocupando su función de darle sabor a la vida. De tal manera que recuerde que el cuerpo de Cristo es como, bueno, un cuerpo, es una analogía, y en el cuerpo tiene diferentes miembros. Unos sirven para una cosa, otros sirven para otra, unos sirven para predicar, otros son los pies para ir a ayudar, otros son las manos para ayudar, otros son buenos haciendo compasión. ¿En qué lugar de la receta del cuerpo de Cristo ocupa un lugar usted? Usted tiene un lugar en la amplia viña del Señor, y usted es parte de esta sal, que si la sal no se echa, no hay sabor. Demasiada sal puede ser mala. Es más, puede tener consecuencias tóxicas. Hay personas que consumen mucha sal, se les sube la presión, algunos les dan hasta derrame cerebral, o si no, ataques cardíacos. Demasiada sal puede ser muy malo. Así que si somos iguales o muy parecidos al mundo, no marcaremos una diferencia. Si usted se parece al mundo, anda como los mundanos, habla como los mundanos, come como los mundanos, vive con los mundanos, entonces usted no es la sal, usted es un mundano. No pierda su tiempo. Así es que déle esa silla que usted está ocupando a otro que esté un verdadero miembro, siervo del Señor. Dice, saturados con el amor de Cristo, podemos nosotros ser agentes transformadores, mezclándonos con otros, haciéndole el bien a otros. Así de esta manera produciremos, dice, una diferencia positiva. De tal manera que la receta tiene que ser completa. El evangelio tiene que ser completo, por precepto y por ejemplo. Te amo, pero también te demuestro. Te digo que te amo, pero también te demuestro que te amo realmente. Y esto, aunque parece fácil y se dice fácil, definitivamente necesitamos tener el poder del Espíritu Santo morando en nosotros para que sea el Espíritu el que nos lleve a crear las buenas obras para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos a través de tus obras y de mis obras, como somos la sal de la tierra. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos en este día de la lección, cuyo tema es
¿Qué hacer para tener una cosecha abundante? ¿Qué hace el trabajador o el agricultor para tener una gran cosecha? Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. Estamos en la sección del día miércoles y en este día nos presenta la lección qué hacer para tener una cosecha abundante. En otras palabras, si usted quiere o desea tener grandes o mejores resultados, tiene que hacer más o mejor trabajo del que ya está realizando. Si sus resultados no son lo que usted desea, tiene que empezar a hacer las cosas de diferente manera, porque si lo sigue haciendo así, va a tener los mismos resultados. En este día la lección aquí nos presenta los pasos que Jesucristo enseñó para tener una cosecha, o mejor dicho, para recoger la cosecha que obviamente ya es muy abundante. En este día la lección nos lleva al libro de San Juan en el capítulo 4 del versículo 35 al 38. Y aquí lo que está hablando la Biblia nos muestra la experiencia de la mujer samaritana. Después del encuentro con Jesús, esta mujer deja su cántaro y sale a pregonar, a predicar y a decir: me he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y esta tremenda predicadora conocida como la samaritana hizo un gran trabajo. Tanto así que después Jesucristo dijo: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesucristo llamó la atención de sus discípulos y dijo: mire, el trabajo que se ha hecho es tan tremendo que la cosecha es abundante y no tienen que esperar hasta que llegue el tiempo de recoger la cosecha, porque los campos están listos. Ahora, algo interesante que Jesucristo también menciona, dice el versículo 36, y dice: y el que ciega, oiga bien, el que ciega, el que recoge la cosecha, recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. O sea, se goza el que siembra y se goza también el que recoge. Curiosamente, no siempre el que siembra es el que recoge, pero en esto dice Jesucristo, el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labradores, y vosotros habéis entrado en sus labores. En otras palabras, la obra que Cristo estaba haciendo con los discípulos ya la habían sembrado los profetas del antiguo. La obra que habían hablado de Cristo era lo que estaba haciéndose ahora, pero ya se había sembrado. Ahora, es algo interesante este asunto de la siembra y la cosecha, porque el trabajo del agricultor involucra muchas cosas. Dice aquí, la tarea de un agricultor es multifacética. Algunas tareas agrícolas deben hacerse antes de que la cosecha pueda ser abundante. Ahora, antes de sembrar o antes de cosechar, primero hay que sembrar, porque el que siembra recibe cosecha. Si usted siembra tomates, no espere cosechar papas, y si siembra papas, no espere cosechar yuca. ¿Por qué? Porque lo que siembra es lo que va a recibir. Ahora, pero antes de sembrar, usted tiene que preparar la tierra. Usted tiene que, bueno, además de preparar la tierra, tiene que arar la tierra, tiene que espolvorear la tierra, tiene que prepararla para que pueda poner la semilla. Ahora, no todo suelo es bueno al principio. Algunos suelos son difíciles de hacerlo. Algunos tienen que hacer una cosa como le llaman con un espeque. Hace un agujero en la tierra para poder sembrar la semilla, porque tal vez hay piedras ahí en el campo. Ahora, esto es interesante porque esto nos lleva al libro de San Mateo, en el capítulo 13, donde Jesucristo describe la parábola del sembrador. Versículo 1 del capítulo 13 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y la gente se juntó. Y entonces dice, versículo 3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y ahora Cristo empieza a describir la parábola y dice que el sembrador, mientras sembraba, sembró junto al camino. Oiga bien, no sembró en la tierra, sino que cayó, dice, junto al camino.
también siguió sembrando, y mientras sembraba, dice que sembró entre pedregales. Había muchas piedras también, allí en donde estaba sembrando. Pero dice que también este mismo sembrador sembró, dice, entre los espinos. ¡Wow! Todo esto es bien interesante porque todo esto tiene un simbolismo. Ahora dice, pero parte cayó en buena tierra, oiga bien, de la siembra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. En otras palabras, hay diferentes terrenos. Cada terreno es distinto. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender para tener una cosecha abundante. Dice, no siempre los peones del campo que realizan las duras tareas agrícolas de sembrado y cultivo son los mismos. Dice, luego se recoge la cosecha, el beneficio del trabajo lo hacen otros. Algunas veces las estrategias evangelizadoras han enfatizado más la cosecha que el cultivo preparatorio, pero no debe de ser así. El suelo tiene que prepararse antes de que el evangelista comience a predicar para realizar la cosecha. En otras palabras, antes de ir a evangelizar, tiene que enviarse mensajeros, tienen que hacerse reuniones en los barrios, tienen que hacerse encuestas para conseguir interesados en estudiar la Biblia. Después de las encuestas, se hace el contacto amistoso con las personas que van a recibir los estudios bíblicos. Así es que hay que preparar el trabajo en el campo. Es todo un proceso para poder tener una buena cosecha. Ahora, aquí dice que tiene que ser preparar el terreno, hay que preparar la semilla, plantar la semilla, fertilizar la tierra, regar los cultivos, luchar contra las plagas, y hay que esperar y esperar para que llegue la cosecha. Pero algo interesante dice, y hay que cegar y conservar el fruto. Así es que para realizar la siega no es solamente una parte de ello. Para realizar la siembra es solamente una parte para tener cosecha abundante. Entonces, ¿qué más se tiene que hacer? Bueno, se tienen que hacer estudios demográficos del lugar, saber quiénes son los que viven, cuáles son las edades, a qué tipo de religión pertenecen algunos de ellos, cómo llegar a esas personas, entender las necesidades, evaluar todo ese lugar, realizar actividades de siembra, seminarios, estudios bíblicos, grupos pequeños. Pero sabe aquí lo más importante, me encanta que está incluido aquí. Dice, es importante orar por la lluvia del Espíritu Santo. Oiga, hemos de orar para que el Espíritu de Dios venga a nosotros y nos vivifique. Y hay que orar por aquellos que van a oír la palabra de Dios. Sin el Espíritu no hay vida. Sin el Espíritu, la lluvia, no hay cosecha. Si no cae la lluvia, el grano no germina. Entonces, todo este trabajo que hemos mencionado para que haya una cosecha abundante, el trabajo del agricultor, tiene que ser también orar a Dios, porque Dios es el que da la victoria. Dios es el que da la bendición para que esas almas sean cultivadas para honra y gloria de Dios y bendición de los que escuchan la palabra y también de aquellos que la llevan y van sembrando. A fin, dice, de que estas personas estén listas para las cosechas. No es haciendo eventos esporádicos, así un poquito, como que, no, una vez, no. Tiene que haber perseverancia, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Recuerda que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo tiene diferentes miembros. Tiene manos, tiene boca, tiene ojos, tiene oídos, tiene olfato, tiene pie. O sea, usted ocupa un lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo es usted? ¿Es usted las manos? Pues estas manos pueden servir para el Señor. ¿Es usted los oídos, la nariz, la lengua que habla, que predica, que glorifica el nombre de Dios? Es los pies, como dice la Escritura. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas, que dice, a Sión, tu Dios reina. Oiga, qué linda parte del miembro, una boca que confiesa el nombre glorioso de Jesucristo. Pues tú y yo somos el cuerpo y hemos sido llamados a preparar la tierra, a cultivar la tierra, sembrar la semilla y después tener una cosecha abundante. Este es el trabajo del agricultor. De tal manera que continuemos con la lección, tengamos más bendición, estudiemos y aprendamos que nos enseña la lección en el día jueves con el tema que es plantación
de iglesias. Hemos llegado a la sección del día jueves, donde nos presenta cómo alcanzar a las almas. Este es un plan de plantación de iglesias. En realidad, aquí la lección nos lleva de una manera bien interesante a ver cómo se puede plantar iglesias en lugares donde nunca ha habido presencia, tal vez de nuestra fe, en algún lugar en particular. Y en este día la lección nos lleva al libro de Mateo, el capítulo 10, del versículo 5 al 10. El testimonio bíblico dice así: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, oiga bien, ¿cuáles son las instrucciones de Jesús al enviar a sus discípulos a evangelizar? Por camino de gentiles no vayáis. Los gentiles serían como quien dice los mundanos, o sea, no se vayan detrás del camino de los mundanos. Y en ciudades samaritanos no entréis. Los samaritanos serían como quien dice los miembros de iglesia que un día fueron miembros de la iglesia, pero que apostataron o se fueron de la iglesia. Ahora, dicen no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que se han perdido, pero que son hijos de Dios, a estos hay que ir a buscar. Versículo 7. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora aquí están las instrucciones que Cristo da para ganarse a las almas. Estas instrucciones ayudan a conquistar el corazón. Recuerden, primero tenían que ir a aquellas ovejas descarriadas de Israel. Y oiga las instrucciones. Dice, versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Aquí lo que está diciendo Jesucristo es que cuando vaya a hacer la obra, usted no se provea de tantas cosas que estas cosas pudieran estorbar más bien la obra. Dice aquí, parece extraño que los discípulos tuvieron órdenes de salir con poco para sostenerse. Da la impresión de que Jesús quería enseñarles a depender de Dios y a crear amistades mediante el servicio a los residentes locales. Ellos valorarían sus servicios lo suficiente como para apoyarlos en el ministerio. Yo me acuerdo hace algún tiempo, estuve en una campaña que nosotros llamábamos en aquel entonces ministerial. O sea, que un ministro daba la campaña, pero los miembros de la iglesia salimos a un territorio donde no había presencia adventista. Llegamos a ese lugar, empezamos a rodear todo aquel pueblo y nos dividimos el pueblo en bloques o en cuadras. Esta cuadra es para el fulano, para el fulano, para el fulano. Esta cuadra es para el fulano, para el fulano. Y así nos distribuimos los obreros bíblicos. Y empezamos a visitar a aquellas personas, a hacer las encuestas. Hicimos las encuestas, establecimos los días de estudios bíblicos. Íbamos a dar los estudios bíblicos por la mañana, en media tarde, en la tarde y a veces hasta noche. Y así se empezó a evangelizar hasta que llegase la campaña. Llevamos un doctor, que este doctor empezó a dar consultas en un lugar que era como un club de todo el barrio, de todo el pueblo, donde se reunían allí. Entonces, las consultas que daba el doctor eran gratis. La gente llegaba, el doctor conseguía medicinas, en el centro médico la llevaba, daba consulta a la gente y se le daba la medicina gratis. Pero algo interesante pasó. Una de nuestras hermanas que estaba dando estudios bíblicos se contactó con algunas personas que eran pescadores de aquel lugar, que pescaban realmente en el agua, allá en el lago. Y esta gente, queriendo agradar a aquellos jóvenes o personas que estaban dando estudios bíblicos, nos ofrecieron peces, que sacaron del lago. Y entonces esta hermana trajo un montón de pescados para que estos pescados sirvieran de alimento. Otras personas nos invitaron a comer y así, o sea, no teníamos necesidad de llevar nada. Algunos nos ofrecían que durmiéramos en su casa. Yo todavía recuerdo, era un pueblo muy sencillo
donde unos hermanitos, bueno, hoy les llamo hermanitos porque se bautizaron en la iglesia, me permitían dormir en una hamaca en la parte de afuera de su casa. Allí dormía las noches. Lo hermoso es que usted encuentra que las personas que reciben el evangelio reciben de gracia y dan de gracia. Ahora, es interesante notar, dice aquí, que a un pastor llamado Pastor Francis se le pidió que evangelizara o plantara en una iglesia en un lugar donde no había presencia. Similar a la historia que le estoy contando. Él estudió el lugar, empezó a ver que había necesidades, se contactó con los dirigentes sociales de ese lugar, a los dueños de empresa, a las personas que trabajaban en la empresa, y preguntó a los amigos residentes del club cívico qué necesidad había allí. Y este pastor encontró que había muchas necesidades de salud. Entonces empezó a buscar voluntarios para que ayudaran a que aquellos que estaban con salud en problemas les ayudaran. Y les empezó a cobrar una pequeña cantidad que al final ese mismo pudo servir para continuar con la obra. Ahora, después de un tiempo comenzó la escuela sabática filial. Entonces, es importante conocer el lugar para poder atender y para poder servir a las personas. Y esto es lo que hacía Jesús. Dice aquí, una de las mejores maneras de plantar una iglesia es plantar primero un ministerio que atienda las necesidades y luego iniciar una iglesia. Lo que puede suceder cuando seguimos las enseñanzas de Jesús. Jesucristo les dijo a sus discípulos, no lleves alforja, no lleves nada. Dice, porque el obrero es digno de su salario. Lo mandó primero, dice, de 2 en 2. Después mandó a 70, después mandó, a 120 y así para todo el mundo. ¿Cómo alcanzar las almas? Bueno, hay que plantar iglesias, hay que dar de gracia, porque de gracia hemos recibido. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática para recibir una bendición completa. Esta semana estudiamos una lección que fue una gran bendición. Su tema fue Jesús llega a la comunidad. Y cuando Jesús llega, transforma todo. Cuando Jesús llega, cambia las cosas. Porque cuando usted cambia de ver las cosas cambian. Y cuando usted logra ver a Jesús cara a cara, usted no puede ser el mismo. Usted no puede ser la misma. De tal manera que Dios, en la persona de Jesucristo, viene a morar en nosotros y transforma, cambia todo. Pero el asunto no termina allí. Una vez que recibimos de gracia esa bendición, hemos de dar, hemos de repartir, hemos de llevar la bendición que hemos recibido a aquellos que no la tienen. Escucha lo que dice la lección. A menos que la iglesia sea la luz del mundo, es oscuridad. Si no es luz, entonces hay tinieblas. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús lo deja claro, no hay territorio neutral en el gran conflicto. O estamos del lado de Cristo o estamos del lado del enemigo. La elección es suya y es mía. De tal manera que si no hacemos nada, no estamos haciendo nada. No hay que sencillamente actuar en contra del Señor para estar en contra. Con solo no hacer nada, ya estamos en contra. Nosotros hemos sido llamados a ser luces. Si no somos luces, entonces estamos en oscuridad y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, como dice la Escritura, si la luz que hay en ti es tinieblas,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? De tal manera que a quien se haya dado mucho, a mucho se le demandará. ¿Qué es lo que te ha dado a ti el Señor? ¿Qué bendición tienes tú? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje que estás llevando a los que están alrededor tuyo? ¿Qué es lo que estás haciendo por la obra y en la obra del Señor? Estas son preguntas que tú debes de responder. Para alcanzar a otros debemos mezclarnos con ellos. Tenemos que hacer el bien a otros para hacer la bendición, para hacer la solución de los problemas de aquellos que están ciegos, en tinieblas, descarriados o perdidos. De tal manera que los problemas requieren de nuestra ayuda. Tú y yo somos las manos del Señor. Tú y yo somos los pies del Señor para ir donde aquellos que necesitan la bendición que Dios nos ha dado para llevar el pan de vida, para llevar las buenas nuevas de salvación. Y como dijimos, esta semana nos enseñó el Evangelio completo. ¿Qué significa eso del Evangelio completo? Bueno, la palabra de bendición y de salvación, esa es parte del Evangelio. Es ¿qué cosa? Hablar, predicar, dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Pero la otra parte es obrar. No solamente darle pan de la palabra, hay que darle el pan físico, alimentar a aquel que tiene hambre, aquel que esté enfermo, darle sanidad, aquel que esté en problemas, darle la solución. Eso es el Evangelio completo. Dando, recibimos. De tal manera que esta semana encontramos grandes bendiciones, como por ejemplo, algunas veces al mezclarnos entre la gente, vamos a tener que encontrarnos con conflictos, pero también vamos a encontrarnos con personas que están metidos en las políticas, en las cosas sociales, y eso puede ser un problema o un peligro, porque entonces nos van a identificar como de un partido. Sin embargo, su bandera y mi bandera, como ya dije, es la bandera ensangrentada de Jesucristo. Usted no vaya a hacer política. Eso déjeselo a los políticos. Recuerde que los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y usted representa, usted es un embajador del reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir y llevar la bendición a aquellos que lo necesitan. ¿Sabe qué? Tenemos que tener cuidado para no comprometer nuestra misión con las cosas de este mundo. De tal manera que esta semana aprendimos grandes bendiciones, como por ejemplo, la declaración de misión. Cristo Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto y después de haber sido él tentado, salió victorioso, llegó a la ciudad, llamó a sus discípulos y entonces dice que llegó a Nazaret donde se había criado. Se levantó, le dieron el libro del profeta Isaías y él dio la declaración de misión. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para abrir la vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. Y dijimos que él nos mencionó ciertas cosas, a predicar el año de venganza del Señor. Porque había muchas ideas filosóficas, muchas ideas ilusas acerca de que el Mesías vendría a pelear de manera física para derrotar a los opresores romanos. Nada de eso, Jesús no se comprometió. Esto quiere decir que no siempre se deben de decir todas las cosas a las personas. El Evangelio es el Evangelio. No vaya por allí predicando destrucción, muerte y condenación. Eso déjeselo al Señor. Él es el que va a juzgar. Su misión es predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y esa es su declaración de misión. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y bendecido para ir y predicar el Evangelio. En el segundo tema comprendimos: ama a tu prójimo. ¿Qué significa esto? Esto demuestra si estamos en la fe, si está Dios en nosotros. Porque dijimos, como dice la Biblia testifica, que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en este día comprendimos que el intérprete de la ley se acercó a Jesús para probarlo y le dijo: ¿cuál es el más grande mandamiento, maestro? Y Jesús le dijo: ¿cómo lees?
Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Se sabía la ley de memoria. Y le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús le contó la parábola del buen samaritano. Y comprendimos que el buen samaritano era aquel, no como el sacerdote, no como el levita, que solamente a lo mejor estaban ellos preocupados por ir al templo, por servir en la iglesia, para que todos lo vieran. Pero ¿saben qué? Aquel hombre que cayó en manos de aquellos ladrones, aquel hombre que cayó y fue herido, no lo ayudó un sacerdote, tampoco le ayudó un levita, los que estaban a cargo de la iglesia en el templo. Le ayudó un samaritano, un hombre que era despreciado, un hombre que no parecía tener ningún valor. Entonces el Señor Jesús le preguntó, ¿quién fue entonces el prójimo de aquel que cayó en manos? Y entonces aquel respondió, el que usó de misericordia. Ni siquiera quiso mencionar su origen. Hay problemas, prejuicios por la religión, por la raza, por la cultura, por el partido político, por el deporte, y ese no es nuestro negocio. Nosotros hemos de ir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, sin prejuicios. ¿Por qué? Porque nosotros somos el prójimo de aquel que tiene necesidad de pan, de aquel que tiene necesidad de la palabra, de aquel que necesita la bendición que tú y yo hemos recibido. Por lo tanto, ama a tu prójimo. Fue una gran lección de bendición para todos nosotros. En el tercer tema, comprendimos de manera muy clara que tenemos que tener la receta completa. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal. Oiga bien, vosotros sois la sal. Pero si la sal se desvanece, pierde su sabor, ¿para qué sirve? Y les ilustraba en ese día que la sal sirve para echarla donde está la nieve, que se ha enfriado, se ha congelado todo eso. Porque por multiplicarse la maldad, el corazón de muchos se ha vuelto como hielo. Entonces hay que ponerle sal, pero no tanta sal, tampoco poquita sal. Hay que darle el sazón que necesita, la receta completa. Si fuera usted a hacer un pastel, no le va a poner solo sal, tampoco le va a poner pura harina, mucho menos le va a poner solo huevos a esa receta. Tiene que haber una combinación perfecta. Y la iglesia es el salero. Pero ¿de qué sirve que la sal esté solo en el salero? Entonces hemos de ir para dar sazón al mundo entero. Esta es la receta completa, porque vosotros sois la sal de la tierra. Son ingredientes, no hay que ponerle mucho, no hay que ponerle poco, hay que ponerle lo necesario. En el tema número 4 comprendimos el trabajo del agricultor, y esta lección me pareció a mí muy importante. Recordamos la experiencia de la samaritana. Jesucristo les dijo a los discípulos, miren, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? Ya es hora. Miren, los campos están blancos para la cosecha. Y entonces Jesucristo dijo, ya es momento. Ahora, y comprendimos que para que haya cosecha hay que sembrar. Y para sembrar hay que saber sembrar. Porque aquí el sembrador salió a sembrar. Primero cayó la semilla, dice, junto al camino. Otros entre espinos. Otro en pedregales. Y hay unos que cayó en buena tierra. Entonces dijimos que para poder sembrar hay que preparar la tierra. Hay que hacer encuestas, hay que visitar la comunidad, saber quiénes viven, conocer las personas, para conocer el terreno fértil o no. Y en esta manera entonces nosotros podemos saber que preparando el terreno se siembra la semilla. Quien siembra la semilla recibirá la cosecha. Quien no siembra no puede recibir ninguna cosecha. Y para finalizar, disfrutamos del tema cómo alcanzar las almas, plantación de iglesias. Y dijimos que para poder plantar hay que ir. Tú eres las manos del Señor, tú eres los pies del Señor, tú eres la boca del Señor, tú eres los ojos del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo unido cumple una sola función:
ir y predicar el evangelio, ir y dar de comer a los pobres, darle vista a los que están ciegos en las tinieblas de este mundo, darle salud a aquel que esté enfermo producto de sus pecados. En fin, hay que ir, y hay que ir porque solo yendo. ¿Cómo irán si nadie los envía? ¿Son todos maestros? ¿Son todos pastores? ¿Son todos evangelistas? No, no, no. Dios tiene un cuerpo y cada quien, los miembros, unos los otros, para plantar iglesias, ir al barrio, ir al pueblo, ir en todas partes. Y así se van a plantar iglesias para honra y gloria del Señor. ¿Por qué? Porque uno plantó, como fue con Pablo y con Apolo. Uno plantó, el otro regó, pero ¿qué? La cosecha la da Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que manda la lluvia de su espíritu. Y dijimos que hay que orar para que caiga la lluvia, porque la lluvia es que hace germinar la semilla que se sembró, hace que la tierra haga esa cosecha, porque viene la lluvia de bendición. Y esta fue la lección número 5. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 6, cuyo título es Jesús se mezclaba con las personas. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de la escuela sabática. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios, pon ahí abajo que te gusta, like. Si quieres tú ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición en el mundo entero, comparte esta lección en tu Facebook. Sí, cópiala ahí abajo, la dirección que está ahí arriba en tu navegador, cópiala y pégala en tu Facebook. Así vas a compartir el mensaje de bendición. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y ahora, por favor, cierra tus ojos, inclina tus oídos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, nos venimos ante tu presencia para darte gracias por esta linda lección, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos honra, gloria y alabanza, Señor Dios y Padre, por enviar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, nuestro maestro y guía, para cumplir la misión que tú nos has encomendado y que ángeles quisieran hacer. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a lograrlo en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.